1000 años atrapado en el mismo día no te vuelven un prisionero, te convierten en un dios que conoce cada palabra, predice cada golpe y domina cada segundo de su jaula de 24 horas. Pero cuando ya lo viste todo, ¿qué sentido tiene volver a empezar? ¿Y por qué, después de un milenio, decide romper su propio guión? Así como el prota predijo esa llamada con 9 minutos de antelación, yo predigo que tu mouse ya está sobre el botón de like. Demuéstrame que no me equivoco. ¿Qué harías si cada día tu tiempo se reiniciara? Si de repente te encontraras atrapado en el mismo día una y otra vez sin escape posible. Al principio, probablemente te sentirías el tipo con más suerte del mundo. Podrías gastar plata como si no hubiera un mañana, sabiendo que al día siguiente todo volvería a su lugar. Pero la monotonía se instala. La vida pierde su chispa cuando no hay consecuencias. Pronto buscarías emociones más fuertes, metiéndote en líos, apostando o incluso haciendo cosas que en una vida normal serían impensables. Intentarías escapar de la repetición, incluso la muerte dejaría de ser un miedo, porque cada vez que cerrás los ojos volvés a despertar. Exactamente a las 7 de la mañana del 7 de julio de 2020. Un ciclo interminable que nuestro protagonista ya conoce de memoria. De hecho, ha vivido ese mismo día durante 1000 años. Sí, escuchaste bien, 1000 años. Sentado en un bar, con la calma de quien lo ha visto todo, le cuenta su historia a una mujer. Sí, hoy es el día que viví por 1000 años, le dice con una sonrisa. Ella, para nada impresionada, se ríe y le contesta: ¿Qué historia loca te inventaste para chamullarme? Esa táctica ya está vieja. Él insiste, diciéndole que es verdad, que conoce miles de idiomas y que es el mejor hacker del mundo. Ahora, te preguntarás por qué alguien como yo te estaría dando bola, le dice. Es porque mañana voy a despertar de nuevo en hoy. Si duermo con vos o haga cualquier otra cosa, no va a importar. La mujer, claramente incómoda, le escribe a su amiga pidiéndole ayuda, explicándole que conoció a un tipo que dice estar atrapado en el mismo día por 1000 años y que se quiere ir. El protagonista, viendo su teléfono, sonríe. Ella no va a venir, le suelta con una seguridad que la deja descolocada. ¿Cómo sabes que no va a venir? Su exnovio acaba de volver, así que tiene que quedarse con él. Ella lo mira escéptica, sin creerle ni una palabra. Deja de mentir. Pero él no se inmuta. En 9 minutos y 13 segundos te va a llamar. La mujer se levanta indignada. Si no llama, estás muerto. Justo en ese momento, un tipo rubio con pinta de bravucón se acerca a la mujer, que está de espaldas al protagonista. Él la agarra del brazo. «Hey, belleza, me acabas de lastimar. Toma un trago con nosotros y te perdono», le dice con una sonrisa forzada. La mujer intenta zafarse, visiblemente asustada. «¿Quién sos vos? Soltame». Pero el tipo no la suelta. «Hey, no seas así, vamos a divertirnos un rato». De repente, el protagonista interviene, con una calma que contrasta con la tensión del ambiente. «Espera un segundo. Vos, vení para acá». El rubio lo mira, sorprendido por la interrupción. «¿Qué demonios estás diciendo?». Con un movimiento imperceptible, el protagonista le da un toque al cigarrillo que el rubio tiene en la boca. El cigarrillo sale volando, partiéndose en dos. El protagonista le sonríe con confianza. El rubio se queda en shock, sin entender cómo pudo prever su movimiento y esquivar su mano para golpearle el cigarrillo. El rubio, furioso, lanzó otro golpe, pero el protagonista lo esquivó con la misma facilidad. ¿Cómo podía predecir todos sus movimientos? Sin darle tiempo a reaccionar, el protagonista le dio una patada que lo mandó volando por el aire, aterrizando torpemente en el piso. La gente en el bar se quedó helada, sin entender qué estaba pasando. Justo en ese momento, la situación se puso más tensa. Un tipo grandote, que parecía ser el verdadero jefe de los matones, apareció con un par de secuaces. Miró al protagonista con rabia y lo amenazó. «Te vas a morir hoy por haber tocado a mi hombre». Pero el protagonista, con una sonrisa en la cara, se limitó a preguntarle si había crecido un poco. Y luego le soltó una pregunta que lo dejó. «¿Así que así es como Chao le enseñó a su hermano menor?». El jefe se quedó en shock, preguntándole si conocía a su hermano.
En un movimiento inesperado, el protagonista sacó su celular y llamó a alguien. Le puso el teléfono en la oreja al grandote y, con una sonrisa, le dijo: «Chao, tu hermano estaba armando lío acá. Controla a tu gente, la próxima vez no va a ser una llamada. No querés una guerra en China, ¿verdad? Sobre todo con lo de la reunión de mayo». El jefe y sus hombres se pusieron pálidos. La mención de la reunión de mayo y la familiaridad con Chao lo dejaron temblando. Con la voz entrecortada, el jefe se disculpó 1000 veces, prometiendo que no se repetiría. Sus secuaces también se apuraron a inclinarse y pedir perdón. El protagonista, con total calma, les dijo que estaba de buen humor y los perdonaba, pero que no quería volver a verlos. La mujer, que había sido testigo de todo, no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Quién era ese hombre? Entonces su celular sonó. Era su amiga, disculpándose porque no podía ir al bar. Su exnovio había vuelto. La mujer se quedó boquiabierta. Era exactamente lo que el protagonista había predicho. «Es imposible», dijo ella. Él la miró con esa sonrisa confiada. «No es imposible. Ven conmigo», le propuso. Ella seguía sin creer del todo, pero la curiosidad le ganó. Salieron del bar y llegaron a un estacionamiento. Él se acercó a un auto deportivo rojo y abrió la puerta. Ella le preguntó si era su auto. «No», respondió él, «pero no importa, mañana igual va a estar de vuelta en su lugar». La mujer lo acusó de robar un auto, pero él le restó importancia, consciente del bucle temporal. Luego, con una pizca de provocación, el protagonista se volteó hacia ella. «¿No vas a dejar a una mujer borracha y tan linda sola en su casa, o sí?» Ella lo miró a la espera, pero él, con una sonrisa ladeada, agregó: «Aunque la verdad no me interesan las mujeres que se ponen un montón de maquillaje para verse lindas». La mujer se enfureció. «¿Qué dijiste?», le gritó. Él solo sonrió. Ella, deteniéndose un segundo, sacó un pañuelo y, frente a él, se empezó a desmaquillar. Al terminar, lo miró. «¿Y ahora qué?». El protagonista lo observó de arriba a abajo y le dio un 9 de 10. Con esa misma actitud relajada, le hizo una propuesta atrevida para ir a su lugar, insinuando que podía demostrarle más cosas y que la cama era bastante grande. Ella, a la defensiva, le advirtió que llamaría a la policía si intentaba algo. Pero él, soltando una risita, solo se subió al auto y aceleró, dejándola parada en medio del estacionamiento, completamente sola. Al día siguiente, el protagonista se despertó en su cama, con el sol entrando por la ventana, notando que la mujer seguía ahí. En un instante de confusión y luego de pura alegría, se dio cuenta de algo increíble. Era 8 de julio. El bucle temporal que lo había atrapado por 1000 años finalmente se había roto. La sensación de libertad era abrumadora. Se metió a la ducha, celebrando a todo pulmón su escape de lo que él llamaba la broma del tiempo y el espacio. Pero la sorpresa no terminó ahí. Mientras se regocijaba, una interfaz holográfica apareció frente a él, como un videojuego. Había despertado un sistema. En la pantalla se veían sus atributos, habilidades como el inglés, francés, piano, combate, puntería, todo en nivel 9, y una lista enorme de 1354 habilidades. Lo más impactante era la opción de reinicio de tiempo y espacio. El sistema le explicó que ahora él tenía el control. Podía elegir reiniciar el día a las 7 de la mañana, aunque cada reinicio costaría puntos que se duplicarían. A diferencia de su encierro anterior, esto era un reinicio activo bajo su voluntad. Recordó cómo antes de esto era solo un estudiante común y corriente, sin ninguna habilidad. Pero 1000 años de repetirse el mismo día lo habían convertido en un maestro de todo. Con una sonrisa de confianza, pensó que por fin podría usar todas esas habilidades que había acumulado. La mujer, recién salida de la ducha y envuelta en una toalla, lo miró con extrañeza por su euforia. «¿Estás bien?», le preguntó, un poco molesta por su actitud despreocupada. Él, radiante, le dijo que era el mejor día que había tenido en 1000 años, pero ella solo suspiró, irritada por su insistencia en la broma del tiempo. De repente, un estruendo golpeó la puerta. Eran los matones, furiosos, exigiéndole que abriera y gritándole que era hombre muerto por robar el auto de su jefe. La mujer se puso pálida, culpándolo por haber robado el coche de Wang, un tipo muy conocido en el bajo mundo que ahora seguro lo andaba buscando.
El protagonista, sin inmutarse, le contó que Wang era un tipo que, después de un pasado complicado y una condena en prisión por hackear a quienes le hicieron daño a su familia, se había convertido en una figura poderosa del crimen en China Oriental. La mujer, con los ojos bien abiertos, le advirtió que lo había arruinado todo al meterse con alguien así. Pero el protagonista, con una calma que descolocaba, le dijo que ese era el menor de sus problemas. Lo realmente grave, explicó, era que el día anterior había tomado prestado el nombre de un tal Li Gonzi. Si eso no se manejaba bien, una cantidad insana de gente iba a terminar siendo cazada y eliminada. La mujer, ahora realmente asustada, le preguntó qué pensaba hacer. Él, con una sonrisa que denotaba su absoluta confianza, respondió simplemente: «Lo voy a reiniciar». Ante su mirada atónita, el protagonista activó el sistema. «Sistema, quiero usar el reinicio de tiempo». El panel holográfico cobró vida alrededor de la mujer, y el sistema confirmó que el anfitrión estaba reiniciando por primera vez el 8 de julio de 2020. El tiempo se hizo pedazos, como un reloj de bolsillo rompiéndose en 1000 fragmentos brillantes. Y de repente, todo volvió a ser el 7 de julio. La mujer se despertó confundida, aún envuelta en su toalla, revisando la fecha en su celular. ¡7 de julio! Con los ojos como platos, le exigió al protagonista una explicación. Él, ya sentado en la cama, sin inmutarse, solo atinó a decirle que no había tiempo, que se vistiera rápido porque la situación era urgente. Ella, ofendida por la prisa y el trato, lo empujó preguntándole si sabía quién era ella y que, si lo supiera, le estaría rogando por ayuda. El protagonista, con una sonrisa, le contestó que no se preocupara, que conocía a otra persona, una mujer con mucho corazón, que podría solucionar todo este lío con Wang y el coche. Apenas terminó de decirlo, la escena cambió drásticamente. Ahora los dos estaban en el auto deportivo rojo y una caravana de autos los perseguía a toda velocidad. Eran los hombres de Wang y no venían en son de paz. Uno de ellos hasta sacó un arma. La mujer, aterrada, le gritó al protagonista por su imprudencia, pero él solo sonrió, diciendo que la situación se ponía más interesante. En medio de la persecución, el celular de la mujer sonó. Era una llamada de un tal Xiao Li, que le advertía sobre un traidor a su lado y que iba a perder una apuesta importante. El protagonista, rápido, le quitó el teléfono, le preguntó al misterioso Xiao Li cómo sabía todo eso e incluso mencionó algo sobre su hermano menor. Sin dudarlo, le exigió que lo recogiera en la entrada de su empresa en media hora para hablar cara a cara. Mientras la mujer, atónita, intentaba procesar todo, los autos de los matones los acorralaron. Parecía el final de la huida, pero el protagonista, con una sonrisa de oreja a oreja, pisó el acelerador a fondo. «Agárrate fuerte», le dijo, y con una maniobra increíble, un derrape hermoso que dejó a los matones con la boca abierta, los dejó atrás en medio del humo y el asombro. La persecución estaba lejos de terminar, pero por ahora habían ganado un respiro. La mujer, todavía recuperándose del susto, no pudo evitar gritar mientras esquivaban los autos que lo seguían. De repente, el protagonista estacionó frente a una mansión impresionante. «Llegamos a tu casa», le dijo él con una calma pasmosa. La sorpresa la dejó muda. ¿Cómo sabía dónde vivía? Era la pregunta obvia, pero él simplemente sonrió y la despidió con una de sus típicas frases sobre sus 1000 años de experiencia. Ella, un poco exasperada por sus respuestas crípticas, bajó del auto, admitiendo que, a pesar de todo, sus habilidades al volante eran impresionantes. «Arriesgué mi vida para aprender a manejar así», le respondió el protagonista, explicando que no cualquiera podía darse el lujo de morir 1000 veces para perfeccionar algo. La mujer, ya irritada, le pidió el número de teléfono, bromeando con que tal vez algún día se dignaría a ser amable con él. Pero antes de que pudiera terminar, el protagonista pisó el acelerador y la dejó atrás en un abrir y cerrar de ojos. Furiosa, la mujer se quedó sola, sintiéndose engañada. No le había dejado ni una forma de contacto. Pero su enojo rápidamente se convirtió en una idea. ¿Cómo sabía él su dirección? Solo había una respuesta posible. «Mi mejor amiga», pensó, con la certeza de que él no podría escapar tan fácil. Mientras tanto, media hora después, la atención se centraba en un rascacielos.
En una pantalla gigante se anunciaba a Lee Ruobing, una empresaria estrella con un pasado complicado. Pronto se reveló que el famoso joven maestro Lee, el hermano menor del que el protagonista había hablado, era nada menos que su hermano. Y nuestro protagonista, siempre con una anécdota bajo la manga, recordó un encuentro pasado con Lee Ruobing, insinuando una conexión previa. Poco después, el protagonista fue llevado a la oficina de la presidenta. Para su sorpresa, la CEO Lee no era otra que la misma mujer del bar, la que acababa de dejar en su casa. Ella, sentada con una pila de documentos, le recitó su vida entera: su nombre, edad, universidad, hasta los nombres de sus padres y la existencia de su hermana menor. Con una sonrisa, el protagonista la felicitó por su eficiencia, pero la CEO Lee no se dejó impresionar tan fácilmente. Rompió los papeles en su mano y lo encaró, preguntándole: «Tu identidad es demasiado normal para alguien que sabe sobre la apuesta. ¿Quién sos realmente?». El protagonista sonrió, proponiéndole un trato. «Podés verme como un informante. Sé muchas cosas que te preocupan, como quién es el traidor que tenés cerca. Dame 10 millones y te digo la verdad». La CEO Lee lo miró con escepticismo. ¿Un desconocido en su oficina pidiendo tanto dinero por información? No iba a ceder. Sacó una pistola y le apuntó. ¿Crees que voy a aceptar eso así nomás? Si no me das una explicación satisfactoria, olvídate de salir de acá con vida. Pero el protagonista, sin inmutarse, le mostró una bala que sostenía entre sus dedos. Sé que sos capaz de disparar, pero ¿cómo vas a matarme sin esto? La bala era suya, se la había quitado a ella. La CEO Lee quedó en shock al darse cuenta de que la había desarmado sin que se diera cuenta. El impacto fue brutal. Lee Ruobing no podía creerlo. Su pistola había estado bajo la mesa. ¿Cómo demonios le había quitado el cargador? El protagonista, con una sonrisa confiada, le recordó que era un hombre de negocios inteligente, y la forma en que desarmó su arma era solo una prueba más de eso. «Señora Lee, confía en mi habilidad para conseguir información. No estoy acá para hacerte daño, solo quiero plata», le dijo, volviendo a dejar clara su intención. Lee Ruobing, ahora con una mezcla de fascinación y nerviosismo, lo desafió. «Decime, ¿qué más sabes?». El protagonista no se anduvo con rodeos. Empezó a desgranar la historia de Lee Ruobing, su vida entera, como si la hubiera vivido con ella. Le contó cómo, siendo la hija mayor de los Lee, siempre la habían tratado distinto por ser mujer, cómo había luchado para probarse, pero siempre se sintió bajo la sombra de su hermano. Le reveló los detalles más íntimos sobre su madre y el divorcio de su padre, cómo su mamá la presionó para casarse con Ding Ruilong y cómo ella intentó escapar a toda costa, hasta llegando a inventar 3 novios falsos que terminaron muy mal. Ding Ruilong es un tipo astuto, le explicó. Él manipuló todo para que ningún hombre se te acercara. El protagonista siguió revelando el secreto mejor guardado de Lee Ruobing, la apuesta con Ding Ruobing. La idea de que cada uno abriera un negocio y el que fuera más grande en 5 años ganaría la libertad de ese matrimonio forzado. Y justo cuando la tensión era máxima, soltó la bomba. Pero lo que vos no sabés es que Ding Ruobing tiene un espía de tu lado, alguien que va a arruinar todo el día del lanzamiento. Lee Ruobing estaba muda, impactada por la exactitud de sus palabras. ¿Necesito seguir hablando?, preguntó el protagonista, seguro de su victoria. Sin dudarlo más, Lee Ruobing tomó su chequera. $10 millones, el precio de la verdad. «Decime, ¿quién es este traidor?», exigió, su voz llena de urgencia. El protagonista sonrió, confirmando que sí, le diría. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la escena. Entró el asistente principal, Feng Yan, con unos documentos para que la CEO firmara. «Es él», dijo el protagonista con una frialdad escalofriante, mientras se lanzaba sobre Feng Yan y lo estampaba contra la mesa. Feng Yan, aturdido, negaba todo, preguntando de qué hablaba el protagonista. ¿Y los $5 millones en tu cuenta bancaria suiza? ¿Para qué eran?, le preguntó el protagonista, apretando el agarre. El asistente seguía insistiendo en su inocencia, cuando el teléfono de Lee Ruobing sonó. Era una llamada de Ding Ruilong, preguntando si había conseguido la información. Lee Ruobing, furiosa, gritó su nombre.
El protagonista, sin soltar a Feng Yan, preguntó si quería seguir discutiendo. Li Ruobing, con los brazos cruzados, se acercó a Feng Yan. Hiciste mucha plata trabajando conmigo durante años y no me lo tomé personal, pero nunca pensé que me ibas a vender por unos míseros 5 millones. Feng Yan, ahora de rodillas, trató de manipularla con una historia sobre su madre, pero el protagonista lo cortó de raíz. Ding Ruilong le dijo que te dijera eso. Sabe que tu mamá es tu punto débil. No le creas ni una palabra, advirtió. Luego, le entregó la pistola a Li Ruobing. Vos decidís qué hacer con él. Li Ruobing miró Sabepus a Feng Yan con desprecio. Andate, no quiero verte nunca más. El asistente, agradecido de escapar con vida, se fue a toda prisa. El protagonista, con una ceja levantada, comentó: Pensé que lo ibas a matar. Li Ruobing respondió con frialdad: No quería hacerlo yo misma, pero esta noche lo van a hundir en cemento en el fondo del río. A pesar de todo, Li Ruobing todavía miraba al protagonista con recelo. Sigo sospechando de vos, dijo. Quizás Ding Ruilong te mandó a vos, y Feng Yan fue solo un peón que él sacrificó para que yo confiara en vos. El protagonista, ni corto ni perezoso, le ofreció una salida. Déjame ser tu novio falso. Para él, era la mejor manera de demostrar que no trabajaba para Ding Ruilong, ya que éste se preocupaba demasiado por su imagen como para tolerar una farsa así. Li Ruobing, sin embargo, no se lo puso fácil. Le contó que ya había tenido 3 novios falsos y que Ding Ruilong se había encargado de arruinarles la vida a todos. Pero el protagonista no se achicó. Con una sonrisa, le dijo que si la gente quería llegar lejos, tener una relación como la de ellos podría hacer las cosas muy interesantes. De repente, Li Ruobing sacó una pistola y se la apuntó. Lo felicitó por su valentía y audacia y le preguntó si no tenía miedo. El protagonista, imperturbable, le respondió que si de verdad quisiera matarlo, ya lo habría hecho sin tanto show. Ella bajó la pistola, sonrió y, para sorpresa de él, le dijo que realmente le gustaba. Luego, propuso que se tomaran una foto íntima, como una pareja de verdad. Se sacaron una selfie, con ella sonriendo y él haciendo la señal de la victoria. Y Li Ruobing declaró que se la enviaría a Ding Ruilong para molestarlo y, de paso, para asegurarse de que él no pudiera usar la foto para sus propios fines. Acto seguido, lo nombró su novio y asistente personal y le pidió que le contara qué había pasado con su hermano. El protagonista empezó a desgranar una serie de revelaciones preocupantes. Le explicó que su hermano manejaba varios clubes de entretenimiento de alto nivel en la región, entre ellos el East China Sea Crown. Y aunque mucha gente lo sabía, este último se había metido en problemas serios, involucrando a celebridades, gente poderosa y funcionarios. La investigación, según el protagonista, llevaba 3 meses en curso y la red iba a caer en menos de un mes. Li Ruobing se sobresaltó al sobresaltar esto, entendiendo que no era solo un problema de su hermano, sino que arrastraría a toda la familia Li a un escándalo. Su hermano iría a prisión y la familia, en el peor de los casos, tendría que cortar lazos con él. Cuando ella, preocupada, le preguntó si su información era correcta, el protagonista simplemente se encogió de hombros y le dijo que no le preguntara a él. Mientras tanto, en otro lado, las acciones del protagonista no pasaban desapercibidas. Un hombre llamado Wang, la mano derecha de Li Rutian, estaba furioso. Hirió a los hombres de Chao, me robó el auto y usó el nombre del señor Li. ¿Es que este tipo no tiene ganas de vivir?, se quejó. Otro de los asociados, Yao Chaizi, la mano izquierda de Li Ruotian, se mostró extrañado. Es raro, ¿por qué ese mocoso tendría mi número de teléfono y sabría sobre la reunión de mayo? La conversación llegó a oídos del mismísimo señor Li, Li Ruotian, el hermano de Li Ruobing, quien, con un cigarrillo en la boca y una expresión de furia, sentenció: sea cual sea la razón, encuéntrenlo y tráiganmelo, lo voy a matar con mis propias manos. Li Ruobing, imponente, irrumpió en la oficina de su hermano, exigiendo que apagaran los cigarrillos por el olor que tanto detestaba. Ruotian, sorprendido, apenas tuvo tiempo de preguntar el motivo de su visita antes de que ella lo presentara al protagonista como su novio.
El protagonista, sin perder la compostura, les devolvió con calma las llaves del auto de Wang que tomó prestado el día anterior, lo que provocó que uno de los hombres de Ruotian lo señalara, confirmando que era el mismo que había causado problemas usando el nombre del joven maestro Li. Mientras Li Ruotian miraba al protagonista con desconfianza, Li Ruobing no dudó en tomarle la oreja a su hermano y, para sorpresa de todos, lo declaró como su cuñado. Ruotian, aturdido, cuestionó la elección de un novio tan ordinario y si acaso Li Ruobing estaba repitiendo su viejo truco del novio falso. En un momento de drama calculado, Li Ruobing se apoyó en el protagonista, simulando un malestar, a lo que él le susurró, bromeando, que todo era su culpa. La tensión en el aire se cortaba con cuchillo, mientras Ruotian los observaba, preguntándose si su hermana estaría embarazada y si todo era real. Recordaba lo independiente y fuerte que siempre fue Li Ruobing, incluso defendiéndolo de niños, lo que le había ganado su respeto y temor. Pero esta situación lo descolocaba. Preocupado por la situación y la reputación de su hermana, Li Ruotian le preguntó al protagonista cómo se habían conocido. Con una calma desconcertante, el protagonista le contó que se encontraron hacía 3 meses, cuando Li Ruobing reclutaba pasantes en la universidad, una verdad que la propia Li Ruobing reconoció sorprendida. Pero Ruotian no se conformó y lanzó otra pregunta capciosa. ¿Y qué hay de la chica con ¿La que te vieron en el bar Lotus ayer? El protagonista, con una sonrisa de confianza, aclaró la confusión. No te confundas, esa mujer era Mu Qianqian, la hija de Mu Zihai, el dueño del grupo biomédico Mu del mar de China Oriental. Deberías agradecerme, si no la hubiera detenido ayer, no habrías podido arreglar el lío que casi arma Liu Huzi con ella. La revelación del nombre de Mu Qianqian y la mención de su poderosa familia dejó a Li Ruotian helado. El protagonista remató insinuando que, si se enfrentaban al grupo Mu, incluso ganando, el precio sería altísimo. La frente de Ruotian se cubrió de sudor frío. «Gracias, hermano», dijo, visiblemente intimidado. Li Ruobing, que había presenciado todo, pensó para sí misma. «Mi hermano, que no le teme a nada, fue fácilmente controlado por Wu Chen con solo unas pocas palabras». Volviendo a la realidad, lo cortó. «Déjate de tonterías, vinimos por algo importante». Li Ruobing no perdió el tiempo y soltó la bomba. Alguien de arriba quiere mover el Crown Club. La noticia dejó a Li Ruotian y a sus hombres completamente descolocados. Su hermano, negando rotundamente, aseguró que había arreglado todo, que era imposible. Pero el protagonista no lo dejó escapar tan fácil. Se adelantó con una calma que desquiciaba a Li Ruotian y le reprochó. «No tendrías que haber grabado a esa gente para chantajearlos, y tus negocios con Xie-Hu deberían haber terminado hace rato». Li Ruobing lo respaldó, furiosa, recordándole a su hermano cuántas veces le había dicho que Xie-Hu no era de fiar. El protagonista asintió, confirmando que Xie-Hu lo había vendido y echado toda la culpa. Li Ruotian, aturdido, preguntó cómo sabía eso, si ni siquiera su propia hermana estaba al tanto. El protagonista lo miró de reojo, con una media sonrisa, y le aclaró que no estaba ahí para explicarle nada a él, sino a Li Ruobing. «Solo te ayudo porque sos su hermano, y si te pasa algo, ella va a estar triste», dijo, mientras ponía una mano sobre el hombro del aseo. Li Ruotian, sintiéndose acorralado, volvió a la carga, amenazándolo si no aclaraba las cosas. Pero Li Ruobing lo detuvo, pidiéndole que se calmara y lo dejara terminar. Entonces, el protagonista reveló la verdadera magnitud de la situación. Explicó que hace 4 meses, un director adjunto de la Policía del Mar Oriental de China, Liao Bo, había sido asignado específicamente para el caso Crown Entertainment. Y lo más impactante, sacó una lista con los nombres de varios agentes encubiertos que se habían infiltrado en el club, recopilando montones de pruebas. Al ver la lista, Li Ruotian se puso blanco y rápidamente ordenó a sus hombres que consiguieran armas y que investigaran a todos los de esa nómina. Pero el protagonista lo frenó en seco. «No pueden ser capturados. Si falta uno solo, la policía va a actuar».
Además, ya tienen pruebas contra vos de unos asuntos relacionados con casinos, así que temé cuidado. Li Ruotian, al borde del colapso, le preguntó qué se suponía que debía hacer. El protagonista lo miró directamente a los ojos. ¿Querés seguir con esto e ir a la cárcel o preferís salir ileso de esta? Li Ruotian, sin opciones, solo pudo preguntar si tenía una solución. El protagonista, con una seguridad total, le dijo que mandara a su gente a no ir todavía a ningún lado. Li Ruotian, visiblemente molesto por la situación y la nueva dinámica de poder, preguntó qué seguía. El protagonista sonrió con la certeza de quien tiene la sartén por el mango. Discúlpate conmigo y yo lo arreglo todo. En su cabeza una idea flotaba. Tengo que mostrarle algo de respeto ahora que soy parte de su familia. Li Ruobing no tardó en interceder. ¿Qué estás haciendo? Ayúdalo, somos familia, le dijo al protagonista. Li Ruotian, visiblemente incómodo, la miró. El protagonista, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, respondió: ¿Qué decís? Claro que sí te veo como familia. Li Ruotian, en un intento de suavizar el ambiente, se disculpó rápidamente. Lo siento, solo tenía miedo de que estuvieras engañando a mi hermana. El protagonista lo observó con una ceja levantada. No sé si eso será verdad. El protagonista decidió lanzar su propuesta. Solo por el bien de tu hermana, te voy a dar una idea, dijo, y empezó a detallar su plan. Primero, había que deshacerse de Shihu. El tipo sabía demasiado, y mientras estuviera vivo, nada saldría bien. Le dio la ubicación exacta: Villa 17 en Lotus Pond Manor, donde Shihu solía consumir drogas con su amante. Si moría por una sobredosis, nadie sospecharía. Li Ruotian asintió, visiblemente impresionado, creyendo que era una gran idea. Segundo, toda la evidencia policial estaba en manos del Liao Bo. Había que sacarla y destruirla para estar a salvo. Cuando Li Ruotian se ofreció a ir personalmente, el protagonista lo frenó. «Estás loco, él es alguien demasiado importante para que vos te metas». Y le soltó todos los detalles: la dirección exacta del departamento de Liao Bo, la unidad, la habitación y hasta la contraseña de la caja fuerte donde guardaba las pruebas: 571564. Li Ruotian se quedó con la boca abierta, sin poder creer el nivel de detalle, hasta la contraseña. Tercero, le tocaba a Li Ruotian hablar con el patriarca de la familia, el viejo, y explicarle todo este asunto, sobre todo su relación con Shihu y el problema con la familia Wei. El protagonista le recordó que la familia Li y los Wei llevaban años de rivalidad, con una guerra que incluso terminó con gente en la cárcel. Los Wei estaban esperando el momento justo para atacar a los Li ahora que estaban débiles. Era fundamental que el patriarca supiera todo. Y para cerrar, la cereza del pastel: incendiar el Crown Club. ¿Un incendio? No un incendio grande, sino uno pequeño, que saliera en las noticias, para tener una excusa perfecta para cerrarlo y remodelarlo sin levantar sospechas. Si haces estas 4 cosas, le aseguró el protagonista, te garantizo que vas a estar bien. Li Ruotian apenas podía procesar tanta información. Justo cuando parecía haberlo entendido todo, Li Ruobing lo detuvo del brazo, preocupada. ¿Entendiste bien lo que dijo? Li Ruotian, con una mano en el pecho, le aseguró: «Hey, tranquila, lo tengo todo bajo control». Pero la calma duró poco. El celular de Li Ruotian sonó. Al contestar, escuchó que alguien había perdido una suma astronómica en el casino: 2.000 millones. ¿2.000 millones? Voy para allá, espérame, exclamó, a punto de salir corriendo. Li Ruobing, con su usual perspicacia, se preguntó en voz alta: ¿es Shen Wanjun el dueño de Fushen Aluminum? Li Ruotian la miró con sorpresa. ¿Cómo sabes? Y el protagonista, con una expresión de completa calma, también sabía. La situación en el casino era grave. Shen Wanjun había llegado el día anterior, eliminando a todos los expertos en juego de Macao, buscando cobrarse una vieja deuda y sembrar el caos. El protagonista, Li Ruobing y Li Ruotian, se dirigieron hacia el lujoso casino, donde los dados ya estaban girando y la tensión se palpaba en el aire. Al entrar, Li Ruobing, más serena, le aconsejó que no se dejara llevar.
La atmósfera del casino se sentía pesada. No era el simple azar de las cartas lo que estaba en juego. Uno de los empleados de Li Ruotian, visiblemente afectado, fue quien explicó la verdad. Les contó que Shen Wanjun, el dueño de Fushen Aluminum, había perdido cientos de millones ahí, llevando a su empresa a una crisis de liquidez. Para salir del apuro, Shen Wanjun no solo juntó plata, sino que también descubrió que muchos otros ricos habían sido desplumados de la misma forma. El casino tenía una estrategia: te dejaban ganar al principio para luego despojarte de todo. Pero Shen Wanjun fue más allá. Contó todo a la familia Wei, los rivales históricos de los Li, y en el proceso, estos descubrieron grabaciones comprometedoras que involucraban a Li Ruotian. La familia Wei no dudó en usar esa oportunidad para intentar derrumbar a los Li. Shen Wanjun, que en otras circunstancias jamás se atrevería a desafiarlos, ahora no tenía miedo porque sabía que Li Ruotian estaba en la cuerda floja. Li Ruotian, furioso, apretó los puños. «Se atrevió a meterse conmigo, no va a durar mucho vivo», sentenció. Entraron y vieron a Shen Wanjun en una de las mesas, celebrando una gran victoria. Con una sonrisa arrogante, exhibía su mano ganadora mientras los demás jugadores lo miraban con desesperación. Acababa de ganar una fortuna, y uno de los jugadores de Li Ruotian se lamentaba por su derrota. Li Ruotian intentó mantener la compostura, diciéndole a Shen Wanjun que esa cantidad no era nada para la familia Li. Pero Shen Wanjun redobló la apuesta, burlándose de la poca pericia de los expertos de Li Ruotian. Fue entonces cuando el protagonista, con su típica calma, dijo: «Yo no creo». Se acercó a la mesa y deslizó un par de cartas, retando a Shen Wanjun a jugar un par de manos. Shen Wanjun lo miró con desdén, soltando una carcajada. «¿Un jovencito como vos? El señor Li está siendo demasiado modesto». Para Shen Wanjun ya era bastante humillante que Li Ruotian hubiera perdido 200 millones contra él. Li Ruotian y Li Robin se sorprendieron. «¿Mi cuñado también sabe de juego?», preguntó Li Ruotian confundido. Li Robin admitió que no tenía idea. El croupier, con aire de experto, comentó que para ser un maestro del juego se necesitaba mucha experiencia para leer las expresiones y hábitos de los rivales, algo que un joven como el protagonista no podría tener. Pero el protagonista solo sonrió para sus adentros, pensando: «Con solo ver la expresión de este ignorante, ya sé qué cartas tiene». Li Robin se acercó, preocupada. «¿Estás seguro de que puedes con esto?». El protagonista la miró fijamente, con una confianza inquebrantable. «Puedo decirte sin dudar que puedo ganarle a cualquier casino en este mundo». La partida comenzó. El protagonista recibió sus cartas, pero en lugar de mirarlas, las mantuvo boca abajo, con una sonrisa tranquila. El croupier lo notó, preguntándose si ese era su estilo de juego, mientras que el protagonista en realidad ya sabía que tenía un as de espadas. El croupier, intrigado, le cedió el turno, reconociendo su ventaja. El protagonista lanzó 500.000 fichas al centro de la mesa. El croupier igualó la apuesta y la ronda continuó. Un jugador más se retiró de la mesa. Las rondas pasaron una tras otra, con el protagonista apostando y el croupier y los demás en su mayoría retirándose o igualando sus jugadas. En la ronda 21, con un buen montón de fichas acumuladas, el protagonista sonrió. Volvió a ganar, acumulando más y más dinero, dejando claro quién tenía el control en esa mesa. Pero la aparente racha ganadora del protagonista era parte del plan de Shen Wanjun, quien creía tenerlo ya en sus redes. Su estrategia era simple: dejaba que el protagonista ganara algunas manos al principio para estudiarlo y que se confiara, antes de tenderle la trampa final. Mientras tanto, Mr. Wu, el hombre de gafas que lo acompañaba, se lamentaba de lo mucho que ya había perdido Li Ruotian, sabiendo que el casino seguiría subiendo las apuestas. Llegó la ronda número 30. El protagonista, sin siquiera mirar su carta oculta, apostó 1 millón. Mr. Wu aceptó y, confiado en su mano, apostó otro 1 millón. Y luego fue all-in, convencido de que tenía la victoria asegurada. Li Ruobing, observando, notó que el protagonista tenía buenas cartas, pero le preocupaba que no hubiera revisado la suya. Sin embargo, el protagonista, con una sonrisa enigmática, igualó la apuesta y también fue all-in. Como si el dinero en la mesa no fuera suficiente, Mr. Wu propuso aumentar 100 millones más, pero el protagonista, imperturbable, lo superó.
200 millones en fichas. La tensión era palpable, y las asistentes del casino no tardaron en traer más fichas para continuar el juego. El protagonista, manteniendo su ritmo, volvió a subir la apuesta en 100 millones. Mr. Wu, analizando cada movimiento, creyó haber descifrado al protagonista. Solo tocaba su carta oculta cuando era un as importante. Con esa información, se sintió seguro y se retiró de la ronda, mostrando su mano y advirtiendo al protagonista que, si hubiera seguido su consejo de apostar menos, habría ganado 50 millones más. Pero la sonrisa del protagonista era pura astucia. Cuando Mr. Wu afirmó que su carta oculta era un as, el protagonista reveló un modesto 2 de corazones. El engaño fue tan perfecto que Mr. Wu, furioso y frustrado, tiró sus fichas al suelo. «No te animaste a seguir el ritmo, no me culpes», le dijo el protagonista, dejando claro quién controlaba la mesa. Aunque derrotado y engañado, Mr. Wu no se dio por vencido. Respiró hondo, convencido de que, a pesar de todo, ahora había captado otra de las costumbres del protagonista. En la ronda 31, las cartas volvieron a repartirse. El protagonista reveló un 9 de diamantes como su carta oculta. Mr. Wu, creyendo que tenían manos similares, pensó que el protagonista solo podría superarlo con un 9 de picas, una probabilidad muy baja. Notó que el protagonista no había mirado su carta oculta de nuevo, lo que para él era una señal. Shen Guangjun, a su lado, asintió, seguro de que el plan iba a la perfección. «Ahora es el momento», pensó Mr. Wu. La red se cerró. Con una expresión de total confianza, le propuso al protagonista jugar una mano final para decidir al ganador, apostando 200 millones de golpe. El protagonista, con una sonrisa igual de enigmática, aceptó el desafío. Mientras tanto, Li Ruobing preguntó si 200 millones no era una apuesta demasiado arriesgada. Li Ruotian la tranquilizó, seguro de que el protagonista había tenido mucha suerte hasta ahora y que no habría problema. Pero las sonrisas confiadas de Shen Guangjun y Mr. Wu revelaban que para ellos esa suerte era el cebo, y el protagonista estaba a punto de caer en su trampa. Mr. Wu, con una sonrisa de oreja a oreja, lanzó sus fichas al centro de la mesa. «Entro», dijo, convencido de que tenía la partida ganada. Incluso se dio el lujo de darle una lección al protagonista sobre la importancia de no perder la cabeza en el juego, como si su victoria fuera algo garantizado. Sus cartas, un par de 9 y un 4, lo llenaban de certeza. Esos 200 millones ya eran suyos. Shen Guangjun y los demás también festejaban por dentro, convencidos de que todo había terminado y que la victoria era 100% segura. Shen Guangjun, sintiéndose superior, se burló de Li Ruotian, diciéndole que con su gran familia, una pequeña pérdida de dinero como esa no le importaría mucho. Li Ruotian, por su parte, solo pudo responder con un gruñido, molesto pero a la expectativa. Pero la calma del protagonista no se inmutó. Con una sonrisa, preguntó si ya habían terminado de hablar. Si es así, les dijo, vean esto. Y sin más, reveló una de sus cartas a Li Ruobing y luego a la mesa. Mr. Wu, que hasta hace un segundo estaba eufórico, vio su cara de confianza desmoronarse. Sus ojos se abrieron de par en par. «¡Imposible! ¡Leíste mis cartas! ¿Cuándo hiciste eso?», balbuceó, sin poder creer lo que veía. El protagonista se inclinó, una sonrisa enigmática en los labios. «¿De verdad pensabas que no las había visto?», preguntó, y explicó que había estado revisando sus cartas desde la primera partida, sin que nadie se diera cuenta. No era suerte, ni un error, era una estrategia. «Pensás que sos un buen jugador», le dijo al desconcertado Mr. Wu, «pero ¿de verdad creíste que no iba a descubrir cómo jugabas después de unas cuantas manos?». La realidad era que, desde el principio, él había estado manejando el juego, y Mr. Wu, con toda su astucia, no era más que la presa. Acto seguido, el protagonista se dirigió a Shen Guangjun, soltando una bomba. «Señor Shen, ¿la plata que usaste no era prestada? Me parece que ahora tenés un problema muy grande». Shen Guangjun se quedó mudo, el rostro pálido. Mr. Wu, al ver la situación, intentó llevarse a Shen Guangjun de allí.
Señor Shen, mejor hablemos afuera, dijo, tratando de escapar. Pero el protagonista no los dejó. Se levantó, deteniéndolos. ¿A dónde creen que van?, preguntó. Shen Guangyun, recuperando algo de su arrogancia, protestó. ¿Así tratás a tus invitados, señor Li? ¿No podemos irnos después de perder? Li Ruotian, confundido, le preguntó al protagonista por qué no podían irse. Te explico después, le respondió el protagonista, y con una mirada seria le pidió una navaja a Li Ruotian. El joven maestro Li, sorprendido, le preguntó si sabía usarla, pero aún así se la dio, viendo la confianza en sus ojos. Con un movimiento rápido y elegante, el protagonista hizo aparecer la hoja de la navaja. Mr. Wu, al verlo, palideció aún más, el miedo reflejado en sus ojos. Y ahí, en un giro inesperado, el protagonista reveló el as que Mr. Wu había estado escondiendo en la manga. Pediste que revisáramos las cartas antes de la 15ª partida y aprovechaste para robarte este as de picas y guardártelo en la manga, explicó el protagonista con calma. Y vos, ¿de verdad pensaste que no lo vi? No te expusa en ese momento porque todavía no había ganado. Li Ruotian explotó en furia. ¿Cómo se atreven a hacer trampa delante de mí?, gritó, indignado. Mr. Wu intentó excusarse, balbuceando que era un malentendido, pero ya era tarde. El protagonista le agarró la mano con firmeza. «Rompiste las reglas. ¿Sabes lo que pasa cuando uno rompe las reglas?», le dijo con frialdad. La navaja brilló. Mr. Wu gritó de dolor, su mano sufriendo las consecuencias de su trampa. El protagonista, con una mirada desafiante, se volvió hacia Shen Guangyun. «Señor Shen, ¿vos qué tenés que decir?». El juego había terminado, pero las verdaderas apuestas recién empezaban a cobrarse. El juego había terminado, pero las verdaderas apuestas recién empezaban a cobrarse. Mr. Wu se retorcía de dolor con la mano lastimada, mientras Shen Guangyun, pálido, se apuraba a aclarar que él no tenía nada que ver con las trampas. El protagonista, dando por terminado el asunto, le devolvió la navaja a Li Ruotian, dejando claro que el resto estaba en sus manos. «Me voy, vos te encargás del resto», le dijo, y añadió una advertencia con un tono serio. «Acordate, no los toques dentro del club». Era una regla clara, las represalias tenían límites. Li Ruobing, aún impactada por la frialdad del protagonista, le preguntó si le había gustado lastimar a alguien. Él, sin inmutarse, respondió que para nada. Luego, con una sonrisa enigmática, le preguntó cómo se sentiría ella si se cortara la propia mano. Li Ruobing lo miró, perpleja y un poco asustada. No podía creer la calma de ese hombre. Después de apuñalar a alguien, hablaba como si nada. La pregunta resonó en su mente. ¿Este hombre sería capaz de matar? Ya en el auto, saliendo del casino, Li Ruobing felicitó al protagonista por su habilidad en el juego. «No pensé que fueras tan bueno apostando», pero él, con su pragmatismo habitual, solo le recordó: «Gracias, pero no te olvides de pagarme las cuentas». Ella suspiró, pensando que a él solo le importaba la plata. De repente, el protagonista se puso serio. «Nos están siguiendo», dijo, señalando un auto que los seguía de cerca. Li Ruobing le pidió a su conductor que se deshiciera de ellos, asumiendo que era Ding Ruilong con su manía de espiarla. Pero el protagonista la corrigió. «No, no es Ding Ruilong, y el objetivo no sos vos». Al decir esto, tomó su mano con calma. «No te asustes, yo me encargo de todo». Li Ruobing se preguntó si él estaba aprovechando la situación para coquetear, pero internamente admitió que la jugada había sido muy buena. Luego, con un cambio de tema, el protagonista le dijo que debía tener hambre y que, por lo que había hecho por él hoy, le daría algo bueno. El algo bueno resultó ser una comida en un restaurante de lujo, lleno de gente importante. Li Ruobing le preguntó si no le preocupaba que lo vieran como un competidor. Él sonrió. «Quiero que más gente te conozca a vos». Mientras comían, el presidente del grupo de innovación Longcheng, un tal señor Han Deli, se acercó a saludarlos. Li Ruobing, sin dudarlo, presentó al protagonista como su novio, explicando que él quería probar la comida cantonesa. Luego, lo presentó formalmente como Wu Chen al influyente empresario.
El protagonista, con su nuevo nombre y rol, ya estaba en el centro de atención. El señor Han Deli felicitó al protagonista por ser un buen partido para Li Ruobing y Wu Chen le agradeció la amabilidad. El señor, con una sonrisa, se disculpó por interrumpir su cita y se despidió rápidamente ya que un cliente lo estaba esperando. Una vez solo con Li Ruobing, Wu Chen comentó que Han Deli era un buen tipo, un oficial de la Cámara de Comercio del Mar Oriental. Ella intentó presentarlo, pero Wu Chen la detuvo, asegurando que él conocía a Han Deli mejor que ella. Li Ruobing, con un toque de ironía, lo llamó el mejor hombre de negocios que hay, a lo que Wu Chen respondió que no todos querían ser sus amigos. Ella reconoció tener muchos rivales, especialmente mujeres, pero se preguntó si era sensato verla como una enemiga, y Wu Chen le dio la razón. Justo en ese momento, una voz se acercó preguntando si no era la señorita Li, sorprendida por su nuevo novio. Se trataba de Liu Kaixu, una competidora de Li Ruobing, fundadora de Yunxiu Fashion Co. La mujer, con una actitud provocadora, se refirió a Wu Chen como joven e insinuó que Li Ruobing era una vaca vieja comiendo pasto joven. Li Ruobing, buscando evitar problemas por respeto al señor Lu, el esposo de Liu Kaiqiu, le pidió que parara. Pero Liu Kaiqiu la ignoró, preguntándole si le importaba lo que la gente decía. La tensión creció hasta que Li Ruobing, visiblemente molesta, le gritó que se detuviera y con el movimiento derramó un vaso de café sobre sí misma. Wu Chen, sin perder la calma, la tomó del brazo para tranquilizarla. «Déjame que yo me encargo de esto», le dijo con una sonrisa segura, mirando a la provocadora. Liu Kaiqiu, extrañada por su mirada, le preguntó por qué la miraba así. Wu Chen comentó que sentía que la había visto antes. Entonces chasqueó los dedos como si una bombilla se le encendiera. «Ya me acordé, ¿vos trabajaste alguna vez en un boliche?», le preguntó directamente. Liu Kaiqiu, ofendida, explotó, acusándolo de calumniarla y preguntándole si sabía quién era ella. Pero Wu Chen no se inmutó. «¿Calumnia? ¿Sabes que tu pasado no se borra con una cirugía plástica, no?», le soltó, revelando que conocía sus secretos mejor de lo que ella imaginaba. Liu Kaiqiu, en shock, se dio cuenta de que de alguna manera él sabía de su trabajo en clubes nocturnos y de su cirugía, cosas de hace 10 años que nadie debía saber. Li Ruobing se impresionó por el nivel de información que manejaba Wu Chen, reconociendo que su red de inteligencia era mejor de lo que pensaba. Wu Chen, sin embargo, le dijo que era muy temprano para admirarlo, que lo mejor estaba por venir. De repente, Lu Guannian, presidente del grupo Yali y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Donghai, se acercó preguntando qué pasaba. Liu Kaiqiu, aprovechando la situación, corrió hacia él llorando, acusando a Wu Chen de insultarla y de sacar a relucir su pasado en el boliche. Lu Guannian la consoló, prometiéndole que se encargaría, y luego se volteó hacia Li Ruobing exigiendo saber quién era ese tipo. Li Ruobing, sin dudarlo, lo tomó del brazo y respondió con firmeza: «Él es mi novio, Wu Chen». Pero Lu Guannian no estaba para presentaciones. «Soy una persona respetable en Donghai», les dijo con la voz tensa. «Humillar a mi esposa es como abofetearme a mí, y esto no se va a arreglar con unas pocas palabras». Wu Chen, tranquilo como siempre, le replicó: «Hay alguien que puede solucionar esto por mí». Lu Guannian se rió con sorna. «¿De verdad pensás que no me atrevería a tocarte solo porque estás con la señorita Li?». Wu Chen sonrió, negando con la cabeza. «No hablo de ella. La persona a la que me refiero es Ma Huifang». El nombre golpeó a Lu Guannian como un puñetazo, dejándolo pálido y sudando frío. «¿Cómo es que vos conocés a esa mujer?», preguntó, con la voz apenas un susurro. Li Ruobing notó la reacción de Lu Guannian y, sorprendida, le preguntó qué le pasaba. Wu Chen, aprovechando la situación, le propuso a Lu Guannian: «Señor Lu, ¿podemos hablar un minuto?». Con una mirada seria, Wu Chen se acercó a él. «Tengo 2 historias para contarte», comenzó. Le reveló la verdad sobre Liu Kaixu, cuyo nombre real era Liu Lihuan.
Hace 10 años, Liu Lihuan, motivada por una socia influyente, empezó a trabajar en un club nocturno para conseguir dinero fácil. Ahí conoció a un hombre rico en el negocio de demoliciones que, tras salir de un problema legal, le confió un secreto doloroso. Por un error médico, no podía tener hijos. Al enterarse de esto, Liu Lihuan vio una oportunidad. Se hizo una cirugía estética, cambió su nombre a Liu Kaishu y luego, con la ayuda de su socia, orquestó un plan para concebir un hijo que no era del cliente. 3 meses después, nació un varón. Obviamente, el bebé no era hijo del cliente, sino de Liu Kaishu y la mujer influyente que la guiaba. Wu Chen explicó que, anticipando que el cliente pediría una prueba de paternidad, pagaron una fortuna para que el médico mintiera sobre los resultados. Wu Chen miró directamente a Lu Guanyan. Vos debes haber notado que tu hijo no se parece a vos. Simplemente no quisiste enfrentar la realidad porque estabas desesperado por tener un hijo. Y la parte final de su plan era provocarte un accidente para luego quedarte con miles de millones de tu plata. Lu Guanyan aún se resistía a creer, con una expresión de incredulidad. ¿Crees que puedo creerte con unas pocas palabras? Wu Chen entonces fue por más. El primo de tu esposa, que es un hombre, y ella te están engañando. Ella salió con él ayer para una cita, mintiéndote que iba a ver a un cliente. De hecho, tomó las escaleras para evitar las cámaras de seguridad de la empresa. Podés revisar las grabaciones para confirmarlo. Li Robing, que había estado escuchando atónita, no pudo evitar la sorpresa. Wu Chen le sugirió a Lu Guanyan que le tendiera una pequeña trampa a Liu Kaishu para que dijera la verdad. Lu Guanyan, ya con la cara desencajada, se volteó hacia su esposa. «Kaishu, ¿vos y tu primo estuvieron en la oficina ayer?» Liu Kaishu, con un tono de voz firme, respondió, «Sí, estuvimos en la oficina hasta el final del día». Lu Guanyan la interrumpió. «No, él me dijo que salieron a hablar con un cliente y no estuvieron en la oficina». Liu Kaishu, al verse acorralada, intentó excusarse, mencionando una reunión hasta las 3 de la tarde. Pero al ver que Lu Guanyan no le creía, explotó. ¿Qué? ¿Hizo un error? ¿No recuerdan que ayer tuvimos un cliente importante hasta las 3 de la tarde? ¿Y luego volvimos a la oficina? No estoy segura de por qué de repente hablas de este lobo de ojos blancos. Luego, presa del pánico y la rabia, le gritó a Lu Guanyan, «¡Cállate! ¿No pensás que sé del escándalo que tuviste con esa chica afortunada?» Y lo abofeteó con fuerza. Lu Guanyan, con la cara marcada por la bofetada y la indignación, le gritó, «¡Andate de acá!». Liu Kaishu, mientras se alejaba furiosa, le advirtió, «Ya me las vas a pagar». Con su esposa fuera de vista, Lu Guanyan se volteó hacia Wu Chen y Li Robing, con una mezcla de vergüenza y tristeza. «Perdón por este espectáculo delante de ustedes dos, pero lo de hoy...». Li Robing con empatía lo interrumpió. «No te preocupes, no le vamos a contar a nadie». Lu Guanyan, con la voz quebrada, confesó, «Yo solo quería tener un hijo, nunca pensé que me usarían así». Mientras hablaba, apretó y aflojó el puño, un claro signo de la furia y la traición que lo consumían por dentro. Había perdido toda esperanza de ser padre. «Ya lo acepté», dijo con tristeza. «Nunca voy a tener un hijo». ¡Uf! ¡Qué capitulazo de infarto! Así como Lu Guanyan apretó el puño por la traición, ustedes aprieten ese botón de suscribirse con toda la fuerza y dejen en los comentarios qué manhua quieren que desenmascaremos después. ¡Nos vemos en la próxima, gente!